Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Natalia Mendoza, madre y terapeuta, y con ella es que vamos a iniciar estas 3 sesiones de la maternidad, ¿no? Bueno, primero que nada, ¿cómo es que surge este taller en la Ginesta? Bueno, os cuento, para nosotros hay 3 pilares fundamentales. Primero es el acompañamiento emocional, el aprendizaje vivencial y también la relación con las familias. Entonces, dentro de esta relación con la familia, lo que nosotros buscamos en la Ginesta es pues acompañar a las familias de alguna manera, ¿no? Para ir todas en la misma línea. De la manera práctica, ¿qué es lo que hacemos? Realizamos encuentros o talleres o reuniones en las que se explica cómo trabajamos en la Ginesta. A veces también traemos algún profesional para que nos acompañe en esta fase tan bonita que es la maternidad y la paternidad. Entonces, hablando un día con Nati, porque con Nati nos conocemos hace un montón de años, me comentó de estas sesiones que ella tenía, de este taller, y la verdad que nos ha parecido muy interesante. Y hemos pensado, ¿por qué no ofrecerlo no solo a la gente que conforma, a las familias que son parte de la Ginesta, sino también a todo aquel y a toda aquella, en este caso, que está muy destinado a madres estos talleres, que quieran participar y ser acompañadas en este camino de la maternidad, ¿no? Entonces, bueno, Nati, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Lizzy, ¿qué tal? Bien, acá, escuchándote muy atentamente. Lo primero que te quería preguntar es cómo, cómo nace este taller, este ciclo, ¿no? de talleres, ¿qué te inspira para crear algo así? La verdad es que la motivación nace de mi propia experiencia y como bien dijiste vos antes, esto es algo vivencial, algo que como madres a veces nos encontramos en una situación de un no saber. Parece que una vez que entramos en la maternidad tenemos un abismo, ¿no? Dan al bebé, ¿no? El día que nos dan al bebé marchamos a casa y es como, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? Entonces, hasta ahí nosotros tenemos una idea de lo que va a ser nuestra maternidad, ¿no? Una fantasía, cómo vamos a criar ese bebé, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer. Y después viene una serie de acontecimientos, ¿no? Que hacen que, en mi caso particular, me llevaran a una situación de frustración. Y creo que a partir de esta sensación de frustración es cuando nace la idea de este taller, porque yo en ese momento me siento desesperada, buscando alguien que me acompañe, que me ayude, y al mismo tiempo también me siento sola para compartir lo que me está pasando internamente, ¿no? Porque es una sensación bastante compleja la que vivimos las mamás, esta sensación de a veces de enfados, esta sensación de sentirnos angustiadas, sentirnos culpables, porque muchas veces no podemos alcanzar ese ideal de maternidad que nos habíamos imaginado. Entonces, a partir de ahí, pues yo, desde mi propia experiencia de madre de 3 niños, me siento con una capacidad para acompañar a mamás que estén transitando por una situación como la que transité yo, de sentirse solas, agotadas y sin rumbo, ¿no? Y sobre todo con una carga de culpabilidad de hacerlo bien o hacerlo mal. Hmm. Sí, sí, es curioso porque, bueno, yo también me siento identificada con todo esto que dices porque también soy mamá y yo creo que resonará en muchas madres esto, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que las mamás se encontrarían si asistieran el sábado 16 que es el taller? ¿Qué se encontrarían las mamás? Este taller, el primer taller, lo hemos titulado La madre que soy. Este taller pretende que cada mamá que acuda, además de encontrarse con otras mamás y ayudarse de espejo y de red de sostén, ¿no? Para acompañar las vivencias de cada uno. A veces cuando uno mantiene en secreto alguna cosa que le ha sucedido y otra mamá lo comparte, uno se siente aliviado, ¿no? Como, bueno, a los otros también les pasa esto, ¿no? Entonces, lo primero que pretende ese taller es esto, hacer de espejos,
hacer de red de sostén entre las mamás y al mismo tiempo descubrir ese ideal del que yo hablaba antes, qué es lo que nosotros nos creemos que somos como mamá y qué es lo que realmente somos como mamá. No para crear una diferencia, ¿no? Sino para acercar un poquito esas dos partes y ser un poco más compasivas con nosotras mismas. Qué importante esto que dices de la tribu, ¿no? La maternidad es bastante solitaria y con todo esto trae bueno, todas estas cosas que nos pasan como mamá, que a veces no hay un espacio donde compartirlo, donde sacarlo, ¿no? Y es importante saber que puede existir y que existe, y esto es lo que queremos proporcionar en estas sesiones, ¿no? En estos talleres. Muy bien. Te quería contar a raíz de esto que decías, Lizzy, lo importante que es en lo que la tribu o lo que fue la tribu, ¿no? Porque además ahora las mamás, quizás en la antigüedad o las antiguas tribus, las mamás eran mamás y se dedicaban solamente a la maternidad. Hoy en día las mamás tenemos unas cargas a lo mejor de trabajos fuera de la casa, ¿no? Y que se hace también difícil de compaginar con ese ideal de maternidad que había de antaño. Sí. A veces queremos ser como las mamás abuelas que estaban con mucha presencia, pero el mismo ritmo de vida no nos lo permite y entonces ahí se genera de nuevo esa culpabilidad, ¿no? De no poder dar tanta presencia y también de que cuando estamos a veces no estamos con la cabeza porque tenemos mucha carga mental acumulada de lo que es el ritmo social. Y la sociedad también pone a la maternidad, sigue poniéndola como una cosa de mamás solamente, ¿no? O la crianza, mejor dicho, una cosa solo de mamás. Lo bueno de esto es que ahora se está abriendo y hay muchos padres que están empezando a participar de una manera activa y la verdad que esto contribuye mucho también a que la maternidad sea más llevadera. ¿Crees que puede influenciar cómo nos han tratado a nosotros o lo que nosotros hemos vivido de niñas, cómo hemos recibido a nuestra madre, digamos, y ahora a la hora de ser madres? Sí, totalmente. La crianza, la maternidad nos enfrenta con aquella niña que fuimos, ¿no? Nosotros mismos. De hecho, hay una tendencia muy generalizada a hacer las cosas o bien como las conocemos o bien Todo totalmente lo contrario, sí. ¿no? Y claro, y ahí cuando nos polarizamos, las situaciones pierden su neutralidad, que es lo importante, ¿no? No puedo estar totalmente de un lado, totalmente del otro, nada es totalmente blanco ni totalmente negro, tenemos que encontrar el medio o intentar por lo menos acercar un poquito más los polos como para no estar de un lado o del otro, porque también hay cosas en la crianza antigua que nosotros podemos haber sentido como una dolencia, a veces puede que según qué situaciones nos sirvan como herramientas para utilizarlas. No todo lo que han hecho nuestros padres está mal o lo tenemos que negar por completo y tomar una actitud nueva y diferente y cambiarlo todo 100%. Tenemos que aprender también a saber que las heridas nuestras son nuestras y que no tienen por qué ser las mismas de nuestros hijos. Y bueno, y sobre todo en este primer taller vamos a ahondar un poquito más en esto, ¿no? Lo que son los introyectos, esas cargas que nosotros tenemos, esos mandatos, ¿no? Y estas vivencias que hemos tenido y la polarización, ¿no? De qué lado me sitúo, me pongo en contra o me pongo a favor de esto que me enseñaron, ¿no? Y entonces es importante aprender a discernir en dónde me quiero posicionar, ¿no? Y hacerlo como con un sentido. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? En esto de que o repetimos o nos vamos al otro extremo y aquí a veces pasan cosas yendo al otro extremo, ¿no? Aquí no estamos teniendo una mirada conciliadora con nada, ni un entendimiento, sino que estamos rechazando algo para posicionarnos completamente en contra. Claro. ¿No? Si a mí no me dejaban salir, por ejemplo, bueno, pues entonces a mi hijo lo dejo salir, no sé. Es como, claro. bueno, un momento, a ver, ¿no? Me paro en el medio, miro a ver qué cosas me están pasando a mí, qué cosas son mías. Sí, bueno, aquí hay un buen trabajo, ¿no? Sí, porque muchas veces, a veces necesitas una persona de fuera que nos ayude como a llegar a este punto, bueno, un acompañamiento externo, ¿no?
exacto. A veces es esto que decimos, bueno, estamos en el bosque y en el bosque queremos encontrar la salida y nosotros pues todos vemos árboles. Sin embargo, alguien que está de arriba con un dron puede encontrar más rápido la salida y nos puede como acompañar hasta para ver el camino, ¿no? A ver, ¿quiénes pueden venir a este taller? Mamás que tengan bebés, hijos más grandes, ¿quién puede asistir? Yo creo que la maternidad es una carrera de por vida, ¿no? Creo que hasta que seamos abuelas, abuelitas, nuestros hijos van a ser nuestros hijitos, pero hay diferentes etapas. Creo que los primeros años de vida son muy importantes, sobre todo para la crianza y sobre todo para el desarrollo del niño o la niña. De los 0 a los 7 años es muy importante si nosotros podemos tener una conciencia más plena de cómo nos estamos comportando como madres, ¿no? Eh, para que el desarrollo de ese niño, ¿verdad?, sea como más pleno, ¿no? Tenga una vida un poquito más plena, no con tantas heridas quizás, ¿verdad? Y ese acompañamiento de una mamá en esas primeras etapas de la vida es más importante, entre comillas lo digo, porque ya digo, todas las etapas son importantes, pero es lo que va a marcar más la vida del niño, de la niña en el futuro. Entonces, como recomendación para estas mamás, si están en este lugar donde se sienten solas, agostadas, frustradas, que creen que no encuentran herramientas, sería un taller muy importante para poder descubrir qué es lo que les está pasando y cómo intentar encontrar otras herramientas para la crianza y para arroparse, comprenderse y tener compasión de una misma, como dije antes, ¿no? Pero a partir de los 7 años también suceden otro montón de cosas, porque también empiezan a aparecer otras libertades, empiezan a aparecer otros amigos, empiezan a aparecer decisiones. Entonces, al fin y al cabo, la maternidad sigue teniendo etapas, ¿no? Y al final, en todas estas etapas de la maternidad, nosotros como adultos tenemos que responsabilizarnos de la actuación que tenemos hacia nuestros hijos, ¿no? No podemos decir, es que mi hijo es así, ¿no? Bueno, sí, será así, a lo mejor tendrá algún temperamento, tendrá tal, pero somos nosotros los adultos los responsables de hacernos cargos de esa crianza, ¿no? Y de esta mirada para poder tener unas herramientas diferentes. Entonces, para redondear y concluir, yo creo que las mamás que estén entre los 0 a 7 es muy importante que estén bien acompañadas. De 7 años hacia arriba es recomendable para revisar también qué es lo que les está pasando en una etapa donde ya no tenemos tanta carga física quizás también, ¿no? Porque de los 0 a 7 años hay como más carga física. Más ¿no? dependencia, ¿no? Dependencia, exactamente. Pero la adolescencia también es otro tramo muy importante también donde nos empezamos a desprender de nuestros hijos. Yo tengo uno de 14, plena adolescencia, otro de 12, terminando, y el otro de 8, que la verdad es que todos siguen, con todos, mejor dicho, sigo teniendo que trabajar lo que me pasa, ¿no? Y enfrentar las situaciones, ponerle un poquito de corazón, ponerle un poquito de cabeza, ¿no? También como para no volver a caer en mecanismos antiguos. Así que creo que es para todo tipo de mamás. Muy bien. Las mamás se pueden apuntar en cualquier sesión. Es mejor en la primera, no pasa nada si van a la última o a la tercera, porque como 3 temas que se van a tratar. Exacto. Los talleres son independientes, pero al mismo tiempo están relacionados, ¿vale? No podemos hablar de ninguna cosa de la maternidad que no esté relacionada una cosa con la otra. Entonces, el primer taller está dedicado un poquito a la madre que soy, ¿no? A descubrir qué me pasa, cómo creo que yo soy, ¿no? Como ese autoconcepto que uno tiene de sí misma y que uno lleva ahí como bandera, ¿no? Y sobre todo para mostrarse también socialmente, porque también es un tipo de mamá el que yo me creo que soy y es como que lo sostengo, ¿no?
Entonces, este primer taller enfoca un poquito eso, a ver la madre que soy y lo que hablamos antes, estas cargas, estos mandatos que traigo y estos dos lugares donde me posiciono. El segundo taller está más dedicado a la caída de la maternidad idealizada, ¿no? Acá yo no me... ya descubro que esta no soy yo, pero también es para una mamá que esté en un momento desesperado, no sepa para dónde salir corriendo, entre comillas, y entonces ahí vamos a hablar de dos polaridades muy importantes, que es el poder y la frustración, ¿vale? Entonces ahí es cuando las cosas no me salen como yo espero, me voy rápidamente a la frustración, y ahí entonces creo que es independiente del otro, porque al final frustraciones en la vida llevamos todos y a veces no lo podemos canalizar a todo esto que nos pasa. Y el último taller es la maternidad honesta. Al final, en este último taller vamos a hablar de cómo tener compasión de nosotras mismas, qué herramientas podemos utilizar para acercar, ¿no?, esas dos partes que no son contradictorias, ¿no?, de qué manera vemos la autoridad, de qué manera vemos los límites, ¿no? Entonces son cosas al final que son separadas, pero al mismo tiempo se interrelacionan entre los tres. Lo ideal, me parece, sí, seguir una secuencia, pero también se pueden hacer... Se podrían apuntar, muy bien. Digamos que en este taller lo que vamos a encontrar como mamás es un poco de comprensión de lo que nos está pasando. Y a partir de aquí, cuando hay comprensión, ya podremos actuar, ¿no? Esto nos ayudará de alguna manera a coger herramientas para poder actuar en las diferentes situaciones. Pero sobre todo creo que va a haber una comprensión de lo que me está pasando, y eso muchas veces ya es suficiente, ¿no?, como para pasar para caminar, para seguir nuestro camino. Vamos a decirle a todas las mamás que se quieran apuntar que este ciclo de talleres se divide en 3 meses, es una vez por mes, en marzo, el 16 de marzo, el 13 de abril y el 18 de mayo. El primer taller vale 15 euros, es una promoción que hacemos, y el resto de talleres vale 30 euros cada uno. Entonces, toda la información está en nuestra página web, laginesta.org. Animo a las mamás a dedicarse un ratito y sobre todo para poder generar esta tribu, ¿no?, de la que hablábamos al principio, tan importante para poder sentirnos acogidas, sentirnos comprendidas, ¿no? Nada como hablar con otras personas que viven lo mismo que nosotras, ¿no?, para poder avanzar en la vida, ¿no? Y no quedarnos ahí atascadas en la frustración, en el enojo, en el miedo. Pues muchas gracias, Nati. Nos vemos el 16 de marzo en La Ginesta a las 9 de la mañana. De 9 a 1. Uh-huh. De 9 a 1. Pues exacto. Un gusto y como siempre, encantada de hablar contigo. Nos vemos. Gracias. Adiós. Chao, chao.